Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les vamos a hablar sobre las causas y consecuencias de los cambios climáticos y el calentamiento global. También vamos a compartirles algunas recomendaciones de cómo prevenirlo. Es mucho lo que escuchamos hablar sobre el calentamiento global. Incluso vemos el compromiso que han estado haciendo las grandes potencias del mundo tomando medidas drásticas que ayuden a combatirlo, pero lamentablemente todavía nos falta mucho por hacer. Demos inicio hablando un poco de la historia del calentamiento global, cómo nacen estas preocupaciones, desde qué tiempo se viene tratando el tema, quiénes lo descubrieron y lo que podemos hacer al respecto. Svante Arrhenius fue un científico sueco y primero en proclamar que los combustibles fósiles podrían acelerar el calentamiento de la Tierra. Estableció una relación entre concentraciones de dióxido de carbono atmosférico y temperatura. También determinó que la medida de la temperatura superficial de la Tierra es de 15 grados Celsius, debido a la capacidad de absorción de la radiación infrarroja del vapor de agua y el dióxido de carbono. Esto se denomina el efecto invernadero natural. Arrhenius sugirió que una concentración doble de gases de CO2 provocaría un aumento de temperatura. Él, junto con Thomas Chamberlain, calcularon que las actividades humanas podrían provocar el aumento de la temperatura mediante la adición de dióxido de carbono a la atmósfera. En los años finales de la década de los 50, Charles Keeling usaba la tecnología más avanzada para producir curvas de concentración de CO2 atmosférico en la Antártica y Mauna Loa. Estas curvas han sido una de las señales y pruebas más grandes sobre el calentamiento de la Tierra. En los años 1980, la curva comienza a mostrar aumentos de la temperatura global tan intensos que la teoría sobre el calentamiento global comienza a ganar terreno. Las ONG medioambientales comienzan a establecer la necesidad de protección global del medio ambiente para prevenir un calentamiento global de la Tierra. Pero, ¿qué son los gases o efecto invernadero que hemos estado mencionando? Este es el primer motor del cambio climático. Determinados gases presentes en la atmósfera retienen parte de la radiación térmica emitida por la superficie terrestre tras ser calentada por el Sol, manteniendo la temperatura del planeta a un nivel adecuado para el desarrollo de la vida. La acción del hombre, sin embargo, ha aumentado la presencia de estos gases en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono y metano, haciendo que retengan más calor e incrementando la temperatura planetaria. Es lo que conocemos como el calentamiento global. Este es el mayor desafío medioambiental al que se enfrenta la Tierra en la actualidad. Tanto es así que de no tomar medidas preventivas para frenar sus efectos negativos, a largo plazo estaría en peligro la supervivencia de las especies animales que la habitan, entre ellas el género humano. Pero todos nos preguntamos, ¿cuáles son las causas de este terrible fenómeno? Primero, vamos a aclarar que las variaciones en la temperatura terrestre son un proceso normal y natural que se ha presentado siempre como parte de la evolución. La diferencia ahora es que desde hace 2 siglos el calentamiento se ha acelerado, provocando un deterioro sin precedentes, responsabilidad que es de nosotros los humanos. Hay 5 causas principales. Comencemos hablando sobre el aumento de los gases de efecto invernadero. La excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo a partir de la revolución industrial es la principal causa del calentamiento global. La gran mayoría de los procesos de este tipo liberan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero que, una vez en la atmósfera, deterioran la capa de ozono y a la vez exponen a la Tierra de manera directa a los rayos del Sol. El dióxido de carbono o CO2 es el gas más conocido de todos por ser el principal responsable de impedir la salida del calor en las capas bajas de la atmósfera, y su producción ha aumentado unos 6 billones de toneladas métricas al año desde el 1990.
es decir, algo así como un 20%. También están el óxido nitroso y otros tantos derivados de la producción de electricidad. También tenemos la quema de combustibles fósiles. Una buena parte de los gases de efecto invernadero se generan tras la quema de combustibles fósiles, es decir, todos aquellos que se derivan de productos como el carbón, el petróleo y el gas natural. Esto lo observamos, por ejemplo, en los grandes centros urbanos, con la quema masiva de combustibles por los autos y otros medios de transporte pesado. El efecto negativo de los combustibles fósiles es doble si tenemos en cuenta la contaminación del aire y los problemas de salud que se pueden derivar de esta circunstancia. Continuemos hablando de la deforestación de selvas y bosques. Se suele pensar que la deforestación solo genera efectos en los entornos más cercanos. Sin embargo, el daño que se genera es global. Los árboles tienen la facultad de convertir el CO2 en oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire. Pero si reducimos su número, la concentración de CO2 y de otros gases será mayor y por tanto aumentarán las temperaturas terrestres. Los bosques y selvas aún cubren cerca del 30% de la superficie de la Tierra, pero cada año se pierde una extensión similar al tamaño del país de Panamá. El uso excesivo de fertilizantes también contribuye al calentamiento global. Los pesticidas, fertilizantes y demás químicos empleados en sectores como la agricultura y la ganadería son otra causa directa del calentamiento. Todos poseen un alto contenido de óxido de nitrógeno, que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono. De ahí la necesidad de apostar por formas de cultivo y producción de alimentos más naturales y orgánicos. Y por último, hablemos sobre la alta producción de residuos. ¿De qué manera la alta producción de residuos también favorece al calentamiento global? Cuantos más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente, un elemento que se genera durante la descomposición de materiales en los invernaderos. Además, consumir de forma masiva supone una mayor demanda, con lo cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y por ende los niveles de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera serán mayores. Todos estos procesos han sido tan devastadores que hoy día tenemos unas terribles consecuencias y su efecto es irreversible porque solo traen hambre, huracanes, sequías, destrucción y pobreza. Solo voy a mencionar los más importantes porque el listado es muy extenso. Temperaturas más cálidas. La acumulación de gases contaminantes hace que las temperaturas aumenten cada vez más y que los climas cambien. Esto provoca sequías y además aumenta el riesgo de incendios que conlleva la deforestación y la desertización del planeta. Tormentas más intensas. El hecho de que las temperaturas sean más altas hace que las lluvias sean menos frecuentes, pero que sean más intensas. Por lo tanto, el nivel de inundaciones y su gravedad también irán en aumento. Huracanes más peligrosos. El aumento de temperatura del mar hace que los huracanes se vuelvan más violentos. ¿Pero por qué? Pues porque un huracán es el medio que tiene el planeta para repartir el exceso de calor de las zonas cálidas a las más frías y a más temperatura, más huracanes. Propagación de enfermedades. Un cambio de temperatura de varios grados puede hacer que la zona templada se haga más acogedora a la propagación de determinadas enfermedades. De esta manera pueden empezar a darse casos del mal de Chagas, el dengue u otras enfermedades que están olvidadas en los países desarrollados y en zonas que tradicionalmente han sido más frías. También el derretimiento de los glaciares. Océanos con temperaturas más altas son océanos que derriten el hielo. Esto significa que aumenta el nivel del mar. Los efectos del alcance global incluirán cambios sustanciales en la disponibilidad de agua para beber y para riego, así como un aumento de los niveles del mar, cambios en los patrones de circulación del agua en los océanos y la amenaza a la supervivencia de especies de flora y fauna que sobreviven en dicho ecosistema. Aumento del nivel del mar.
Como los casquetes se derriten, se vierte muchísima más agua en los mares y océanos y por tanto aumenta el nivel del mar. Esta es una de las consecuencias del cambio climático más graves, ya que significa que muchísimas islas podrían desaparecer en el futuro y que un buen número de ciudades verán cómo su distancia a la costa se reduce de forma significativa. Muchas especies de animales están viendo cómo su clima actual desaparece y no son capaces de adaptarse a cambios tan rápidamente. Así, muchos osos polares están muriendo ahogados porque no pueden alcanzar los cielos flotantes y las aves migratorias están perdiendo la capacidad de emigrar porque no pueden seguir los flujos de temperatura a la que están habituadas. Alimentos mucho más caros. El cambio climático pone en peligro la producción de alimentos tan básicos como el trigo, y esto significa que cientos de miles de personas cuya vida depende de sus cultivos están en riesgo de perderlo todo. Y no solo eso, si los cultivos escasean, los precios se disparan. Esto nos afecta a todos, pero en los países menos desarrollados, con altísimos índices de pobreza, las consecuencias pueden ser devastadoras. Ahora bien, ¿cómo se puede frenar el calentamiento global? Esto requiere fundamentalmente medidas promovidas por altos organismos, gobiernos e instituciones de alcance mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que todos nosotros como ciudadanos nos quedemos con los brazos cruzados. Podemos aportar de diferentes formas. Comencemos reciclando diariamente. Podemos controlar el nivel de residuos generados a diario reciclando plásticos, ropa y otros materiales. Además, es necesario realizar una adecuada clasificación de los residuos para tirar cada residuo en el contenedor adecuado y aprovechar materiales, artículos o productos que hayan cumplido su primer ciclo de vida. Cambiar a un modelo de consumo responsable. Es importante saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades como consumidores. No se trata de comprar porque sí, se trata de hacerlo con responsabilidad y en base a una necesidad real y no a un capricho. Vamos a promover el uso de energías renovables, como son el uso de paneles solares, los molinos de viento, etcétera. Vamos a emplear con más frecuencia el transporte público y otros medios no contaminantes, como son el vehículo eléctrico o la bicicleta eléctrica. Comparte estas informaciones con tus allegados y amigos. Luego de escuchar todos estos detalles y ver estas tristes imágenes, te invito a reflexionar sobre este preocupante tema. Y si todavía no lo has hecho, comiences a incluir en tu rutina de vida procesos que aporten a la solución de esta situación.